En la siguiente historia que vamos a ver en la Escritura, nos marca la importancia de poder perseverar en la vida cristiana. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Qué importante es que nosotros perseveremos. La iglesia de Filipenses, la Escritura dice que ellos habían iniciado en el Espíritu, pero que estaban terminando en la carne. Aunque los principios en la vida cristiana son importantes, más importante es cómo nosotros vamos a terminar la vida cristiana. Usted y yo somos testigos de que muchas personas empezaron con nosotros la caminata cristiana, pero que poco a poco se fueron quedando, y hoy por hoy no solamente los vemos lejos de las cosas de Dios, sino que están en contra de las cosas de Dios. Tienen una oposición tremenda a las cosas de Dios. Y esto sucedió durante el viaje de Egipto a Canaán. Fíjense, en la mera frontera, para entrar a la tierra prometida, hubieron 3 tribus que no quisieron pasar del otro lado del río Jordán. No quisieron establecerse en la tierra que Dios les había dado. Por eso consideremos a la luz de la palabra esta historia y que nosotros podamos tomar ejemplo, porque nosotros, igual que ellos, estamos en un viaje y vamos a ser establecidos en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, para que terminemos viviendo en los planes de Dios, terminemos viviendo en la voluntad de Dios y no haciendo nuestra propia voluntad. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo importante en esta vida es que usted y yo podamos estar en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Consideremos qué nos dice Números, capítulo 32. Veámoslo. Quizás uno de los versículos más tristes que nosotros podemos leer en la Biblia es precisamente este capítulo 32 de Números. Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. El hombre, en su afán de establecerse, siempre busca esa seguridad económica, esa seguridad material. Pero el problema es cuando lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Dice el versículo: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país un lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo. Y en el versículo 4, ellos le dijeron: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Pasar el Jordán significaba estar en la voluntad perfecta de Dios. Significaba llegar a la tierra que Dios ya tenía preparado para ellos. Sin embargo, ellos no vivieron de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Ellos se establecieron de este lado del Jordán,
Esa línea azul que usted ve ahí es precisamente el Jordán, y tenían que cruzarlo para poder llegar al otro lado del río Jordán. Ahí donde se estableció Judá, ahí donde se estableció Efraín, ahí donde se estableció Isaacar, Neftalí, Aser, Dan, que eran las tierras que Dios tenía para ellos. O sea, el hombre siempre anda buscando o pensar que tiene un mejor plan que Dios para su vida y para su familia. Y en ese afán de establecernos, nos salimos de la voluntad de Dios, pensando que la voluntad de Dios para nuestras vidas va a limitarnos. Y ese es un pasaje muy triste y es muy común en la vida de todos los cristianos. Creer que Dios no tiene para nosotros un mejor plan. Y ahí es donde nos vamos saliendo del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Estas personas confiaron en la muchedumbre de su ganado. Y eso es lo triste. La Biblia dice, Pablo en el libro de Timoteo, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo. Ellos estaban poniendo su confianza en la muchedumbre de su ganado. ¿Por qué no pusieron su confianza en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, el Dios de sus padres? Ese Dios que los había sacado con mano fuerte de Egipto y que los había llevado por ese desierto con grandes prodigios y milagros. ¿Por qué no siguieron confiando en Dios? Y que la tierra que estaba del otro lado del Jordán era una tierra muy buena para que ellos pudieran establecerse, para ellos y su familia y sus generaciones, porque era la tierra de Dios. Pero ellos dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar y a poner la confianza en lo mejor de esa tierra. Mira, esta tierra es buena para nuestro ganado. Esta tierra es buena para que se establezca nuestros hijos y nuestra familia. Pero la historia deja ver más adelante que las tribus que ellos mismos habían vencido se volvieron a levantar, volvieron a surgir y fueron un dolor de cabeza para sus generaciones. Muchas veces nos establecemos en lugares que nosotros pensamos que nos va a ir bien. Y al parecer, al principio, todo bien, todo próspero. Este es el mejor plan para mí y mi familia. Y con el tiempo vemos las consecuencias. Por no seguir el plan de Dios, por no estar con la familia de Dios. Lo más importante cuando uno toma la decisión es, ¿será que Dios existe en este lugar? ¿Será que Dios, la presencia de Dios está en este lugar? ¿Será que es la voluntad perfecta de Dios? Aunque las oportunidades se vean buenas humanamente hablando. Pero consideremos el sentir de Dios. La Biblia dice en Efesios, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no se aferró a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. En esta vida lo más importante es tener el sentir de Cristo. Cuando vayamos a tomar una decisión, ¿será el sentir de Cristo o es el sentir humanamente de nosotros? Nuestro corazón puede engañarnos, nuestro sentir puede engañarnos si no es el sentir de Dios. Ellos un día, estas dos tribus, Gad y Rubén, tuvieron un mismo sentir, pero no era
el sentir de Cristo. El sentir de ellos era quedarse del otro lado del Jordán, de este lado del Jordán, porque a su parecer vieron que era una tierra mucho mejor que la que Dios tenía para ellos. Sus corazones fueron engañados y fueron llevados fuera de la voluntad de Dios. Hagamos una reflexión. ¿Estás tú viviendo en el sentir de Cristo? ¿Estás viviendo en la voluntad perfecta de Cristo para tu vida y para tu familia? Independientemente de las oportunidades materiales y económicas en las cuales se te presenta en la vida. Pero lo más importante es vivir en la voluntad de Cristo, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, en el sentir de Cristo, para que un día no terminemos en alianzas con los mundanos y que ellos después vengan a convertirse en un dolor de cabeza para nuestra vida y nuestras generaciones. Esta historia nos deja ver que Rubén y Gad es el típico cristiano que quiere establecer su vida fuera de la voluntad de Dios, fuera de los linderos de Dios. Es el típico cristiano que cree que tiene un mejor plan que el que Dios puede darle. Es el típico cristiano que confía en las riquezas y en las cosas materiales y que pierde al final del camino, puede perder su confianza en Dios y ponerla en las cosas materiales que pueda tener. Gad y Rubén es el típico cristiano que no perseveran hasta el fin. No es únicamente salir de Egipto, sino lo más importante es entrar a Canaán, entrar a lo mejor de Dios, vivir en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, en la cobertura de Dios, al lado de la familia de Dios. Que esta reflexión nos ayude a nosotros para que podamos afirmar nuestros pies en sus sendas de vida. Que podamos Dios terminar nos haya dado entendimiento perfecta a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseñó en el libro de Números, capítulo 32. El deseo de Dios es que usted, su familia, mi vida y mi familia, terminemos en el plan de Dios. Terminemos en la voluntad perfecta de Dios. Dios nos ha preparado en su bendita voluntad establecernos en un ministerio, establecernos en una iglesia, establecernos en el plan de Él. Que no nos salgamos. No hay mejor lugar para nuestra vida y nuestra familia que vivir en la voluntad perfecta de Dios. Ahí tenemos garantizada no solamente la vida eterna, sino también en esta tierra tener una vida de paz, tener una vida de prosperidad. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Que sigamos confiando en Dios, que sigamos confiando en Dios. Como decía la palabra, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo, el Dios que nos da todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. ¿Qué pasa? Que esas cosas que Dios quiere darnos tienen un tiempo, en el tiempo de Dios. Dios sabe la medida que Él quiere darnos a nosotros y que poco a poco nosotros vayamos creciendo en lo que Dios nos ha estado dando. Que Dios bendiga sus vidas
y que ustedes sigan meditando a la luz de esta palabra y que podamos entrar juntos a lo mejor de Dios. Que sigamos siendo parte de la familia de Dios y que nuestras vidas, nuestras próximas generaciones puedan crecer en un ambiente en donde Dios los vaya a encontrar de una manera especial. Así que Dios bendiga grandemente sus vidas y que esta meditación que hicimos en el libro de Números 32 haya edificado grandemente su vida. Y si usted quiere hacernos saber que escuchó este mensaje y fue de edificación a su vida, por favor escríbanos en el teléfono que aparece en pantalla. Háganos saber que usted recibió esta palabra y que fue edificado. Y si usted quiere oración para su vida, su familia, está confundido, pero quiere estar en el propósito, quiere estar en el plan de Dios, para mi vida va a ser un gusto, un privilegio el poder orar por su vida y por la vida de su familia. Así que Dios le bendiga y es una bendición que nosotros vivamos en el plan perfecto de Dios. Y por nada se desanime, porque quizás el camino por donde Dios lo lleva humanamente pareciera incierto, pareciera que no hay atractivo en él, pero espere en el tiempo de Dios y se va a dar cuenta que Dios tiene pensamientos de bien y no para mal en nuestras vidas. Como decía el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé yo a Jehová y oyó mi clamor. Así que Dios les bendiga grandemente y que podamos seguir avanzando hacia los propósitos y la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga.